vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora en el incidente 47 del expediente 9-2020. Dirige el debate el doctor Enríquez. Doctor Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos nuevamente. Señorita asistente de audiencia, de cuenta concurrencia virtual de las partes procesales. Buenos días, señor presidente, señores jueces superiores y todos los presentes. Está presente la doctora Teresa Tapia Cruz, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior, coordinadora del equipo especial. La defensa técnica de los investigados Carlos Alberto Tejada Noriega, Gladys Mónica Tribeño Chan, Ana Ethel de Rosario Jara Velázquez y Emma Patricia Salas, el abogado Jimmy Manuel Sotomayor Herrera. Ellos son los sujetos procesales convocados para esta audiencia, doctor. Muchas gracias. Pregunta, Ministerio Público, ¿está conforme con los datos de acreditación? Buenos días, señor director de debates y todos los presentes, sí estamos conformes. Muchas gracias. La defensa técnica de los investigados. Bueno, ¿están conforme con los datos de acreditación? Correcto, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Es materia de impugnación de la resolución número 4, que declaró fundada la tutela de derecho formulada por la defensa técnica de los investigados. Vamos a preguntar si van a mantener recursos de apelación. Correcto, nos ratificamos. Bien. El recurso de apelación que se ha presentado tiene como pretensión la revocatoria de la resolución venida en grado. Fundamentos de esta pretensión es un tema de motivación de resoluciones judiciales. Bien, en ese sentido, vamos a escuchar por 7 minutos los gastos que tenga que indicar la defensa, igualmente el Ministerio Público, y 3 minutos de réplica. Bien, antes de establecer, señorita fiscal, si nos indica cuál es la base fáctica, creo que está en diligencias preliminares, los hechos en materia de investigación contra los señores que han presentado esta tutela. Señor director de debates, respecto a los hechos, debemos decir que el caso Trasvase es un mega caso, no solo porque comprende 2 fases del proyecto, selección y ejecución contractual, sino que ocurrieron durante 2 gobernadores regionales de Lambayeque y durante 2 gestiones presidenciales. En lo que concierne a los imputados, ellos habrían ostentado el cargo de ministros durante la gestión del expresidente Ollanta Humala, y a quien se le imputa haber realizado coordinaciones con Simoe Barata para que la concesionaria Trasvase Olmos, integradas por Odebrecht, resulte favorecida en el proyecto Olmos. Y los imputados hoy recurrentes fueron incluidos en la disposición 55 del 20 de octubre de 2020 por los delitos de colusión agravada, negociación incompatible y asociación ilícita, por su intervención en la emisión de un decreto de urgencia 016-2012. En la disposición 61 se precisaron los hechos de colusión, indicándose que respecto al delito de organización criminal se emitirá la disposición que corresponda, de acuerdo al principio de progresividad. Respecto a la colusión se indicaron 6 hechos macros y los imputados pertenecerían al denominado hecho 4, en el cual el expresidente Ollanta Humala habría recomendado en una reunión para que se busque dinero para pagar a la concesionaria y habría suscrito diversos decretos, entre ellos el decreto de urgencia 16-2012 del 26 de junio del 2012 con la anuencia de sus ministros y que supuestamente habría sido otorgado a favor de poblaciones vulnerables, y sin embargo se otorgó a favor del proyecto Olmos, pese a que no contaba con SNIP y otras irregularidades, autorizándose más de 98 millones de nuevos soles. Esto se indica en las páginas 197 a 234 de la disposición 61, en la disposición 71, pues, que es posterior, específicamente del 6 de octubre del 2022, ya entramos a las imputaciones específicas. Respecto de la señora Emma Patricia Salas O'Brien, se le atribuye colusión agravada a título de autor, por cuanto en razón de su designación como ministra de Educación del 28 de julio del 2011 al 31 de octubre del 2013, habría intervenido en el proceso colusorio, favoreciendo a la empresa Norberto Odebrecht durante la etapa de ejecución del proyecto Trasvase Proyecto Olmos, defraudando patrimonialmente por haber refrendado el decreto de urgencia que anteriormente hemos señalado por las circunstancias antes indicadas, y indicándose que este habría sido realizado para atender de modo urgente a los sectores más vulnerables. Sin embargo, se desembolsó para este proyecto, A diferencia de otros proyectos que sí contaban con SNIP, este no contaba y aún así se desembolsó.
También debe tenerse en cuenta, de acuerdo a la imputación, que un ejecutivo de la concesionaria habría solicitado que se deposite en su cuenta dinero y justamente en ese contexto es que se emite este decreto. También se indica en la imputación que Simón Esbarata habría indicado que habría existido pagos a favor del proyecto Olmos y que se había usado para diversos costos propios del proyecto. También se tiene que la conducta de la imputada habría estado dirigida a refrendar todos estos actos y en base habría infringido con ello el artículo 25 de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y el artículo 128 de la Constitución Política. Se le atribuye que tendría como función supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales, y de haber ocurrido no se habría provocado el desembolso de dinero a favor de la concesionaria, contribuyendo con ello a que se le otorgue más de 132 millones de nuevos soles a favor del gobierno regional de Lambayeque para que a su vez sea entregado a la concesionaria Trasvase Olmos y habría perjudicado así al Estado. En cuanto a la imputada, Ana Etel del Rosario Jara Velázquez, igualmente se le atribuye el delito de colusión agravada a título de autor. Habría sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde el 11 de diciembre del 2011 al 24 de febrero de 2014 y de tal manera había intervenido en el proceso colusorio, favoreciendo a Odebrecht durante la etapa de ejecución en el proyecto antes indicado, y también habría refrendado el decreto de urgencia 16-2012 con las características ya anotadas anteriormente. En el mismo sentido ocurriría con la señora Gladys Mónica Tribeño Chanja, a quien habría ejercido el cargo de ministra de Producción desde el 14 de mayo del 2012 al 24 de febrero del 2014, y a quien también se le atribuyen haber refrendado el decreto de urgencia con las características antes anotadas, y finalmente Alberto Tejada Noriega, quien habría sido ministro de Salud desde el 28 de julio del 2011 al 23 de julio del 2012, a quien también se le atribuye haber intervenido en este proceso colusorio, haber refrendado este decreto de urgencia 16-2012 con las características ya señaladas. Eso es todo en cuanto a la imputación facto. Bien, muchas gracias. El estado de la causa es... Sigue en investigación preparatoria, señor director de debates. Debemos informar que, de acuerdo a lo que nos ha comunicado la Fiscalía Provincial, habría vencido el 1 de agosto del 2023, se ha requerido la prórroga, de la cual ya ha sido objeto de debate el 18 de septiembre, y se está a la espera de un pronunciamiento judicial. ¿Prórroga de investigación preparatoria o de investigación de diligencias preliminares? De investigación preparatoria. Ok, correcto, bien. Ahora sí, la defensa tiene uso de la palabra por espacio de 7 minutos. Correcto, señor magistrado. Señores jueces superiores, esta defensa viene a su digna judicatura vía apelación para cuestionar la resolución número 4 de fecha 9 de mayo del 2023, emitida por el Quinto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, que declaró infundada la tutela de derechos. Venimos en vía apelación, señores magistrados, para cuestionar un punto central a la Fiscalía. Consideramos que se ha vulnerado nuestro derecho de conocer los cargos formulados en nuestra contra. ¿Por qué decimos esto, señores magistrados? Porque no se ha cumplido con el deber de imputación necesaria que asiste a todos los investigados. Y como usted bien ha señalado, como usted bien ha preguntado y la Fiscalía ha respondido, no estamos en investigación preliminar, estamos ya en una investigación formalizada, donde las exigencias de imputación son mayores. Además, esta investigación ya ha finalizado y se ha requerido una prórroga. Debo señalar, para conocimiento de los jueces superiores, que esta investigación tiene más de 7 años. Este es un dato no menor. Más de 7 años entre investigación preliminar e investigación preparatoria. ¿Y qué es lo que se le imputa a mis patrocinados? Primero quiero decir quiénes son ellos, porque es importante. Ellos son 4 exministros que han sido involucrados en esta imputación fiscal deficiente. ¿Por qué deficiente? Si ustedes revisan las disposiciones fiscales, señores magistrados, el único hecho, y que me corrija la señora fiscal
si no es así, el único hecho por el cual están involucrados en esta investigación es por haber firmado un decreto de urgencia. No hay más, señores magistrados. No hay una comunicación, no se le dice se comunicó con Barata, no se le dice se comunicó con el presidente, no. Un único hecho, la firma de un decreto de urgencia. Y a partir de ello, señores magistrados, nosotros nos preguntamos, porque como diría el reconocido procesalista Julio Mayer, la única forma de ejercer defensa es conocer los cargos de imputación. La llave, que abre la puerta para ejercer defensa es una imputación completa. Y eso no existe hoy. Y no existe, señores magistrados, porque la Fiscalía no nos ha dicho cuáles son los deberes que supuestamente habrían infringido estos 4 exministros, por lo cual la Fiscalía señala que se habría cometido el delito de colusión. Estamos ante un delito de infracción de deber y ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Entonces la pregunta es, ¿qué deber infringieron los ministros al firmar este decreto de urgencia? No lo ha dicho, señores magistrados, no lo ha dicho. Y hoy, cuando se le pregunta a la fiscal, a la señora fiscal, cuál sería o qué normas habría vulnerado, miren a lo que hace referencia. Artículo 25 de la Ley Orgánica y artículo 128 de la Constitución. ¿Y saben qué dice esos artículos, señores magistrados? Habla de la responsabilidad solidaria con el presidente de la República. Pero este es un artículo que está pensado para la responsabilidad política, no para la responsabilidad penal. Y habría que recordar, señores magistrados, lo que dice el artículo 7º del título preliminar del Código Penal. Principio de responsabilidad penal. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. El Código Penal es claro en su título preliminar. Y no puede pretender la Fiscalía que se extienda una responsabilidad política a una responsabilidad penal. Por eso le preguntamos a la Fiscalía, mediante esta tutela de derechos, cuál es el deber que se ha infringido. ¿Cuál es el deber específico que se ha infringido? Y señalo esto, además, señores magistrados, ya terminando, porque los 4 exministros que defiendo son de las carteras de la ministra de la Mujer, la ministra de Producción, la ministra de Educación y el exministro de Salud. Repito, la cartera del Ministerio de la Mujer, la cartera del Ministerio de Producción, la cartera del Ministerio de Educación y la cartera del Ministerio de Salud. Pregunto, ¿qué tienen que ver estas carteras con el proyecto Olmos? ¿Qué relación existe? Ninguna, señores magistrados, a menos que, y eso no lo ha dicho en ninguna parte, en ninguna disposición, a menos que la Fiscalía pretenda que estos ministros, Mujer, Producción, Educación y Salud, revisen las bases técnicas de otra cartera, como en este caso le correspondía al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Economía, pero no le correspondía a ellos, pues. Entonces no entendemos, y es lo que queremos que se explique de parte de Fiscalía, por qué están involucrados en esta investigación. De otra forma, señores magistrados, nosotros no podemos ejercer defensa. Se nos causa indefensión, más aún, repito, con una investigación que lleva más de 7 años, con plazo de investigación preparatoria ya vencido. Por todos esos fundamentos, señores magistrados, solicitamos respetuosamente a su judicatura se revoque la recurrida y, reformándola, se declare fundada nuestra solicitud de tutela de derechos. Muchas gracias. Ministerio Público tiene 7 minutos. Y gracias, señor director de debates. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, que básicamente se centran en cuestionar que no se habrían indicado cuáles serían los deberes infringidos por parte de los imputados cuando ejercieron el cargo de ministro. Al respecto debemos contestar con la propia disposición. En la disposición 71, en las páginas 63 a 64, en el caso, por ejemplo, de la imputada Emma Salas Obraña, se indica específicamente en el punto 221, dice, la conducta de la imputada estuvo dirigida a refrendar dicha normativa, esto es el decreto de urgencia antes referido, en la que se establecía la transferencia de ingentes sumas de dinero a favor de la concesionaria, pues esta última era quien recibía finalmente los montos por el supuesto perjuicio económico alegado,
de lo que se infiere la intervención del funcionario por cuanto no observó ni supervisó las normativas expedidas conforme al segundo párrafo del artículo 25 de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entre otras cosas, señala que los ministros de Estado supervisan y evalúan las políticas nacionales y sectoriales a su cargo y asumen la responsabilidad inherente a dicha gestión en el marco de la política general del gobierno. ¿Y por qué este aspecto es importante? Porque si de la lectura del decreto de urgencia 016-2022, y como también se indica en la página 63 de esta disposición, se refiere a que este decreto estaba dirigido a atender a los sectores más vulnerables. Y si era eso, ¿cuál fue la justificación que habrían tenido los ministros firmantes del decreto para otorgar este dinero a favor de este proyecto Olmos? También se indica un momento. A ver, señor director de debate, si me permite. Adelante, doctor. Pero yo estoy escuchando las disposiciones fiscales. Pero eso no está en cuestionamiento. El cuestionamiento está en la resolución del juez. ¿Qué dice el juez? El abogado, por ejemplo, se ha referido a las disposiciones fiscales, pero no nos ha dicho en qué sentido el juez se ha pronunciado. ¿Qué ha dicho el juez? Aquí vamos a evaluar la resolución judicial, no las disposiciones fiscales. Así que, señora fiscal, a ver, refiérase a qué ha dicho el juez. ¿Por qué ha declarado infundada la tutela? Eso que queremos escuchar. Para abreviar, porque si no, si usted no va a contar todo lo que dice la disposición fiscal, vamos a pasar acá toda la mañana. Está bien, señor presidente. Remitiéndonos a la que señala el órgano jurisdiccional, y se hace referencia a lo que sucedió también durante la audiencia, y explica en la página 15, en el auto objeto de apelación, en el considerando 20, dice, el representante del Ministerio Público ha delimitado como marco de su imputación el decreto de urgencia 016-2002. Y en cuanto a los hechos concretos, cuenta con entidad suficiente para determinar un marco indagatorio que posibilite la escenificación de un hecho punible a título de sospecha reveladora. Y para ello hace referencia en la señora magistrada a las irregularidades que habrían ocurrido durante el proyecto Trasvase Olmos, no solo por la falta de SNIP, sino por otorgar garantías para la obtención del financiamiento del proyecto, con participación de investigados extraneos como fueron Westfield Capital, First Capital Inversiones, quienes también están investigados, por cancelar el concurso relanzado para que se dé inicio a otro concurso, por establecer condiciones financieras, pese a que existían estudios de preinversión, por ejecutar modificaciones a las bases y al contrato de concesión. Entonces, esto es un punto de partida para el señor que ha valorado el órgano jurisdiccional para considerar que habría existido un acuerdo colusorio. Asimismo, también indica en el considerando 26, páginas 17 a 18, las imputaciones específicas que ya hemos detallado, y finalmente indica en la página 19 que de la verificación de la exigencia en la imputación necesaria conforme al presente estadio en el que nos encontramos, esto es investigación preparatoria, se tiene que los investigados con este refrendamiento del decreto de urgencia habrían permitido que se otorguen casi 90 millones de soles al gobierno regional, pese al sustento de este decreto, que decía que se le otorgaría dinero siempre y cuando los proyectos cuenten con SNIP. Se verifica que existiría a criterio del juez un nivel indiciario para que se considere cumplido el grado de sospecha conforme al 3336, inciso 1 del Código Procesal Penal. Y finalmente concluye que lo antes afirmado no podría ser considerado como una afectación al derecho de defensa, que es el derecho que invoca haber sido lesionado por parte de la defensa, pues el nivel de precisión resulta acorde a lo fijado por la propia Corte Suprema en el acuerdo plenario invocado, entendemos el 2-2012, y lo cual solo resulta procedente a amparar una solicitud, y ahí lo que ya también íbamos a ir, como lo deducido ante una omisión práctica patente o ante hechos inaceptables por genéricos, vagos o gaseosos, porque no se precisó el aporte delictivo, nada de lo cual se advertiría en el presente caso. Esas son las razones por las cuales la señora magistrada de primera instancia, señor presidente, habría optado por declarar infundada la tutela de derechos. Y a ello nosotros estamos de acuerdo con lo que señala la magistrada, y a ello solo agregar
bueno, como estábamos señalando, lo que sí señalaba la imputación fiscal, que sí indica cuáles son los deberes infringidos, y añadía al respecto que lo que está cuestionando en sí la defensa, que no resultarían aplicables esos dispositivos. Pero eso ya no forma parte de un debate de falta de imputación necesaria. Eso ya es un cuestionamiento de fondo que respondería a otro tipo de audiencias, pero no a la que es materia del presente incidente, ¿no? Es por esas consideraciones, señores magistrados superiores, que solicitamos se confirme la apelada. Muchas gracias. La defensa tiene 3 minutos de réplica. Gracias, señores magistrados. Y para responder la pregunta del doctor Salinas Sixa, que muy bien hace referencia a lo que dice la disposición, la resolución, perdón, de primera instancia. Si yo no he hecho referencia a la resolución de primera instancia, no es porque me haya olvidado, porque haya querido obviar esa parte que es materia del cuestionamiento, sino que hay una ausencia de motivación, señores magistrados. La fiscal ha leído lo que ha dicho la jueza, y si ustedes han escuchado atentamente lo que ha dicho la fiscal, en ningún punto la jueza de primera instancia se ha referido a lo que nosotros estamos cuestionando en esta audiencia, que es dónde está el deber de estos exministros. ¿Dónde está? En esta resolución no vamos a encontrar ningún apartado sobre ese punto. Hay una ausencia de motivación de la resolución de primera instancia de la jueza, que más bien hace referencia a irregularidades del proyecto Olmos. Nosotros no discutimos si es que el proyecto Olmos fue regular o irregular, no nos corresponde. No nos corresponde. Ese no es el cuestionamiento. Por eso señalamos que hay una deficiencia en la motivación. Y para ir finalizando, respecto a lo que ha señalado la señora fiscal, ella indica que el deber estaría indicado en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pero cuando ella misma da lectura, señala de manera literal, los ministros responden o deben verificar las políticas sectoriales a su cargo. Ojo, a su cargo. Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Producción, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. ¿Qué tiene que ver con el proyecto Olmos? No era una cartera a su cargo, señores magistrados. No entendemos por eso cómo nos mantienen en esta investigación si es que no hay esta relación funcional. Y la relación funcional es parte del tipo penal y es parte de la imputación necesaria. Por eso nos reafirmamos en que se declare fundada este recurso de apelación, señores jueces superiores. Muchas gracias. Ministerio Público, 3 minutos de réplica. Dúplica, perdón. Sí, gracias, señor director de debates. En cuanto a las afirmaciones que acaba de realizar la defensa, circunscribirnos a lo que ha reseñado la señora juez desde la página 7 hasta la página 14, donde justamente la señora magistrada hace referencia al artículo 128 de la Constitución Política. Y entonces, en tal sentido, no es de que no haya habido ningún análisis por parte de la señora magistrada. Muy aparte de ello, en los considerandos que ya hicimos referencia, hacen indicaciones respecto a las irregularidades que habrían ocurrido en el proyecto Olmos, y también indica que los cargos están precisados, como ya también lo hemos referido. Y finalmente, escuchamos que la defensa lo que está en buena cuenta es cuestionando los argumentos esbozados por el Ministerio Público, pero la falta de imputación necesaria se refiere a no comprender, a no entender, y si no entendiera, si fuera muy gaseoso o muy genérico, no podría estar ejerciendo esta contestación o este cuestionamiento. Máxime, sí, conforme también indicó la señora fiscal en audiencia de primera instancia, y hemos solicitado nosotros también, la defensa ha presentado escritos el 20 de marzo del 2023, el 4 de abril del 2023, esto es audiencia de primera instancia, el 9 de mayo del 2023, y donde indica, presento documentación y solicito que se valore información respecto a la exministra Gladys Tribeño, que es una de las imputadas recurrentes, respecto a la exministra Emma Patricia Salas Obraya, y de ella hay 2 escritos, y en buena cuenta, ¿qué es lo que aporta? Presenta documentos, dice, a fin de acreditar que ellas refrendaron los decretos de urgencia con interés sobre los temas concernientes a su sector, en calidades de ministro de Educación, Salud. Si no fuera posible entender los argumentos desplegados por el Ministerio Público, podrían haber aportado documentación destinada a ejercer su derecho de defensa,
consideramos que no sería coherente, ¿no? esta actuación. Por esas razones nos reafirmamos para que se confirme la privada. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer algunas preguntas para resolver mejor este caso. A la defensa, ¿esta tutela solamente el hecho respecto a la imputación de delito de colusión o respecto a las demás imputaciones también? No, solamente nos estamos reafirmando en el extremo de colusión, señor magistrado. Bien. Desde el inicio del ente fiscal, la pregunta que ha formulado en su primer requerimiento es: ¿qué relación funcional existe entre el desembolso de dinero del gobierno regional de Lambayeque y los ministerios de Salud, Cultura, Protección y la cartera de la mujer? Entonces, justamente en estos delitos de infracción y deber, tenemos que ver quién tiene el deber y cuál es el deber de cada uno. Pregunta, así vamos a ir aterrizando este tema. ¿Quién era el titular de la cartera, o qué cartera titular el proyecto Olmos? Es con el Ministerio de Economía y Finanzas, señor magistrado. Economía y Finanzas, ¿ya? ¿Con qué gobierno? Gobierno de Lambayeque, ¿no? Regional de Lambayeque, y durante la gestión del expresidente Ollanta Humala, en ese donde están los imputados, porque también hay otras gestiones, ¿no? Casos más grandes. Los imputados de Solos. Lo que la defensa ha solicitado desde un comienzo es verificar cuál es la relación funcional de los ministros de Salud, Cultura, Producción y Mujer respecto de este proyecto que está bajo la cartera de Economía y Finanzas. Sí, señor director de debates, al respecto, de acuerdo a las disposiciones fiscales a que hemos hecho referencia, las imputaciones se circunscriben a la suscripción del decreto de urgencia 016-2012, donde se autoriza esta transferencia de dinero. Y todos estos sectores intervienen por cuanto, digamos, el espíritu del decreto de urgencia era apoyar a sectores vulnerables. En sectores vulnerables tenemos por eso al sector salud, tenemos al Ministerio de la Mujer, sector educación, ¿no? Entonces se entiende que debía apoyarse o entenderse una transferencia de dinero para estos objetivos. Sin embargo, se dio a un proyecto que no cumpliría con esos objetivos de acuerdo a la imputación fiscal. Y esto también va en coherencia, por ejemplo, hubo también otros decretos que se emitieron en su oportunidad durante la gestión del señor Ollanta Humala. Uno de ellos que habría sido firmado, por ejemplo, por el señor Juan Jiménez Mayor, exministro de Justicia, ¿no? Y respecto a quien también habría existido hace poco una resolución emitida por su superior sala, el incidente 9-2020-45, resolución del 5 de septiembre del 2023, ¿no? Claro, en este caso fue una excepción de improcedencia de acción, ¿no? Sin embargo, también se hace referencia a los artículos que ya hemos invocado, ¿no? Como son la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y también el artículo 128 de la Constitución Política. Bien, muchas gracias. Sí, la otra resolución que ha hecho alusión es una excepción, ¿no? En ese momento, como estaba planteada, fue desestimada por la sala. Pero aquí estamos en una tutela donde el tema que ha solicitado la defensa es imputación necesaria respecto a la afirmación de que uno de estos ministros sea autor del delito de colusión. Entonces, tenemos que debe haber una relación funcionarial, y ahora lo que tenemos que averiguar es si en una de estas disposiciones 61-71 establece la concertación entre uno de estos ministros con la empresa, ¿no?, beneficiaria de este dinero, ¿no? En estas disposiciones existe referencia a la supuesta concertación entre cada uno de estos ministros con la empresa beneficiaria. En la disposición 61 y 71, lo que se hace referencia en cuanto al delito de colusión, más allá de decir las irregularidades y por ello hablar del acuerdo defraudatorio, se hace referencia a reuniones que habrían existido a nivel de la más alta, ¿no?, jerarquía, como en el caso de Ollanta Humala con Simoes Barata, y también a una reunión del 15 de septiembre del 2011, donde habrían participado funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, funcionarios del gobierno de Lambayeque, ejecutivos, ¿no?, de la concesionaria Trasvase Hornos. Disculpe que le corte, porque no estamos viendo el tema del señor Ollanta Humala y del ministro de Economía, la cartera de Economía y Finanzas. En concreto, pregunta muy concreta. Sí, señor, a eso iba. Y justamente en base a eso es que se desprende como delito proceso
de que habrían participado también los ministros como parte de la ejecución de este acuerdo colusorio. A ver, Ahora, en cuanto a una reunión concreta que entre le cada interrumpa, señor fiscal. ministro y el ejecutivo de Odebrecht no existe, ¿no? Señor fiscal, para que sea autor, el ministro de Salud se tiene que haber concertado con la empresa beneficiaria. Alguna de estas dos disposiciones, 61 y 71, relatan la existencia de una concertación del ministro de Salud. Sí hacen referencia a actos de concertación, sin embargo, no indican que haya habido una reunión, ¿no?, con los funcionarios de Odebrecht, no una conversación. Eso no se especifica. A ver, Se especifica como delito proceso, ¿no?, en cuanto a ejecución segunda de las pregunta, reuniones anteriores. muy concreta. La disposición 71 y 61 establecen dentro de su estructura que el ministro de Cultura se haya concertado con los señores de Odebrecht. Ministro de, perdón, no le pude Cultura. escuchar. De Cultura, ¿no? El ministro de Cultura, Doctor, disculpe, para precisar, son Ministerio de la Mujer, Producción, Educación y Salud. perdón, muchas gracias. El Ministerio de la Producción, ¿existe alguna afirmación o una frase en sentido positivo de que el ministro de la Producción se haya concertado con la empresa proveedora del servicio de la obra? Lo que se hace referencia es que estos secretos de urgencia, estas transferencias de dinero, habrían favorecido a la concesionaria de trasvase Olmos. Y en ese sentido. Bien, bien, bien. Y respecto al ministro de Salud, ¿hay alguna afirmación o una proposición fáctica positiva de intervención en forma concertada con la empresa proveedora? Es en el mismo sentido que acabamos de referir, ¿no? Están en los puntos 251, en el caso de la señora, por ejemplo, Ana Jara, en el punto 221 y 225, en el caso de la señora Salas Obraya, en los puntos 261 y 265, en el caso de la señora Gladys Tribeño, y finalmente en los puntos 271 y 275, en el caso del señor Carlos Tejada Noriega. Bien. Entonces, ¿cuál sería la premisa fáctica positiva que determine esta vinculación entre los investigados que van a formular tutela y el verbo concertar? En el caso de Tejada Noriega, por ejemplo, en el punto 267 dice, ¿no? En razón de su designación como ministro de Salud, ¿no?, dice el periodo en el que estuvo, intervino en el proceso colusorio favoreciendo a la empresa Norberto Odebrecht durante la etapa de ejecución en este proyecto construcción tal, defraudando patrimonialmente al Estado, ¿no? Eso indica en el punto 267, página 71. Y en sentido similar está en la página 69 Gladys Tribeño, que fue la ministra de Producción, en el punto 257. En el mismo sentido, en la página 68, punto 247, respecto a la señora Ana Jara Velázquez, ¿no?, quien fue ministra de la Mujer. Y finalmente, en la página 63, en el punto 217, para el caso de la señora Emma Salas Obrador. Bien. Bien, entonces, ¿usted ha visto la resolución que ha emitido la jueza de primera instancia? La conclusión de cada una de estas imputaciones ha indicado que es una conducta que contribuye aparentemente a la transferencia de dinero al gobierno regional de Lambayeque. ¿Cuál es la premisa fáctica que tenga las disposiciones fiscales respecto a esta contribución? Como hemos detallado, está relacionado a la emisión del decreto de urgencia, pese a que no contaba con SNIP, ¿no?, y todas las otras irregularidades que ya hemos detallado al inicio de nuestra exposición. Ok, bien. Eso está en la disposición 71. A ver si nos entendemos. Ustedes, Ministerio Público, imputa autoría de colusión, delito de infracción de deber, con defraudación patrimonial
vía concertación. La jueza les ha respondido en vía de contribución. Eso significa complicidad. Entonces tenemos dos líneas distintas. Ustedes proponen autoría y la jueza se está proponiendo complicidad. ¿Qué hacemos con esta resolución, señorita fiscal? Si bien es cierto, la resolución utiliza el término complicidad, tampoco es que en el desarrollo de su argumentación haya descartado autoría y se haya pronunciado por el término complicidad, porque, mejor dicho, perdón, no utiliza el término complicidad, utiliza el verbo contribución, ¿no? Sin embargo, tampoco descarta autoría. No es que se haya descartado autoría y se haya pronunciado por complicidad. ¿No? De la redacción de la resolución no indica ello, ¿no? A ver, vamos a escuchar a la defensa sobre las preguntas y respuestas dadas, señor abogado, a ver qué tiene que decir al respecto. Sí, señor magistrado, como usted bien ha puesto en evidencia, no existe ninguna relación normativa funcional entre el proyecto Olmos, que es supuestamente la base del acuerdo colusorio, y con las carteras que han ejercido mis patrocinados, ¿no? Y la fiscal no nos ha podido decir en este momento cuál sería esta relación funcional. Primer punto. Y además hay un dato inexacto que nos señala la fiscal superior. Ella hace ver como que este decreto de urgencia haya sido única y exclusivamente para el proyecto Olmos. Eso es equivocado, señores magistrados, porque este decreto de urgencia tenía un aspecto, un sector respecto a cada cartera. Entonces, cada ministro responde por su cartera. Entonces, por eso, cuando usted le preguntaba a la señora fiscal, ¿qué tiene que ver la cartera del Ministerio de la Mujer, de Producción, de Educación, de Salud con el proyecto Olmos? No hay ninguna relación funcional. Y respecto a lo segundo, de lo referido a la resolución de la jueza, efectivamente, no es lo mismo defenderse de complicidad que de autoría. No es lo mismo que me digan que yo infringí mi deber a que digan que yo contribuí a que el señor Ollanta o quien sea infringiera su deber. No es lo mismo. Es por eso que nosotros solicitamos, vía tutela de derechos, se nos aclare. No hay forma de ejercer defensa de lo contrario, señores jueces. Sí, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. ¿Alguna pregunta adicional aclaratoria? A ver, tanto pronunciamiento ya en esta sala ha emitido que no sé si hacer las preguntas al abogado. A ver, señor abogado, aparte del derecho de defensa, ¿qué interés tiene usted de que la fiscalía precise bien los hechos objeto de investigación? Señor Salinas Siccha, señor juez magistrado, yo conozco ampliamente su postura respecto a la tutela de derechos en este tipo de casos, ¿no? No obstante ello, por un tema de estrategia de la defensa, nosotros creemos que de precisarnos la fiscalía, yo entiendo que no lo va a poder precisar porque no existe esta relación funcional, nosotros podríamos aspirar a un sobreseimiento anticipado, ¿no? Exacto, Es una... exacto. Ya nosotros, bueno, podemos declarar ya. Fundada la tutela. Y señora fiscal, precisa los hechos. La fiscal dice, ya está precisado. ¿Qué vamos El a tema hacer? es que no lo va a poder precisar. ¿Qué va a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Pedir el sobreseimiento. Eso no les conviene. Posteriormente, ¿no? Eso no les conviene más. Sí, el tema es que ahora mismo como estamos, yo aspiro a que la Fiscalía Superior nos diga, si es que pudiese, ¿no? Si es que pudiese, que nos diga cuál es la norma sobre la cual está vinculada con el proyecto. No existe, Pero señor magistrado. usted dice, usted cree que no puede, no va a poder. No ¿Cuál va es a el poder. camino ahí? ¿Cuál es el camino de usted como buen abogado? A ver. Vamos a solicitar el sobreseimiento, señor magistrado. El tema es que como está... ¿Y por qué no espera eso? Pues, ¿por qué no espera? ¿Por qué Lo que trabajo sucede es que como están con... lugar? Sí, yo entiendo y conozco muy bien su postura, señor magistrado. El tema es que como esta es una investigación con varios investigados, la Fiscalía no va a sobreseer respecto únicamente a nuestros patrocinados, sino va a decir, espérense hasta el final. Y han pedido 36 meses adicionales de prórroga, imagínense, 3 años en una investigación en la cual no deberían estar, ¿no? Eso se verá, pues se verá. Pues le hago esta pregunta porque yo siempre le digo a mis alumnos, ¿el abogado es abogado de los procesados o es su enemigo? ¿Qué interés hay de que el fiscal la acuse bien? ¿Qué interés hay de parte de la defensa? La estamos arrinconando a un sobreseimiento, señor magistrado. Esa es la estrategia. Más bien debiera dejar, si es impreciso, no hay datos concretos, debiera dejar que avance la fiscalía. ¿No le parece?
Sí, es una postura que la respeto y que la he escuchado ampliamente, doctor. Bueno, ninguna pregunta más. Muchas gracias, señor presidente. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Ninguna, doctor Enriquez, gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, de esta forma terminamos la audiencia y la sala pasará a deliberar y la resolución será emitida en el plazo correspondiente. Señor presidente, hemos culminado por el día de hoy. Bien, buen día con todos. Hasta luego. Gracias, Buenos señor días. jueces. Bueno, Buenos días. Hasta luego.